hace algunos minutos teníamos algunas partidas en un videojuego y el curso de interpretación bíblica, que como ya lo había mencionado yo la primera vez que tuvimos reunión, es un curso que traemos por parte del hermano pastor Alexis García. Él es de Colombia y él con todo el conocimiento que tiene me había comentado ya que quería buscar la manera de poder compartir una enseñanza a jóvenes, compartir una enseñanza a personas interesadas en aprender de la palabra de Dios. Y pues luego que abrimos el Discord de la página vimos que este espacio como algo adecuado y vimos la oportunidad de poder hacerlo a través de este espacio. Así que vamos a dejarle el tiempo ya a él porque seguramente hoy vamos a aprender bastante y nos vamos directo a la enseñanza que él nos va a compartir. Así que el tiempo con el hermano Pastor Alexis. Hola, gracias, Abner, bendiciones y bendiciones para cada uno de ustedes. Una vez más, agradezco la puntualidad. Nosotros estamos trabajando desde hace más de media hora para evitar de pronto inconvenientes como el miércoles en caso de que se presenten, tener un plan B. Entonces, veo que la mayoría de los que están aquí han estado desde el inicio. Me presento para los que apenas se están conectando hoy. Mi nombre es Alexis García, ya como lo dijo el hermano Abner, pastoreando acá en Colombia. Y quiero compartir con ustedes este curso de interpretación bíblica. Por favor, me colaboran con la segunda imagen diapositiva. Vamos a hacerlo rápidamente. Ya esto lo hicimos en la primera clase, pero vamos a hacerlo de una manera más rápida y breve en el día de hoy. Por favor, me comparten la segunda imagen de la presentación de la diapositiva. La persona que me está ayudando con la presentación. La segunda imagen. Ok, aquí es ahí. Ok, gracias. Bueno, el tiempo de cada sesión hemos determinado que son 45 minutos, pero he anunciado que muy probablemente sea un poco más extensa, algunos 5 o 10 minutos en esta ocasión para recuperar el tiempo de pronto que se perdió el día miércoles. Entonces, los niveles del curso vamos a ir avanzando obviamente desde lo más básico. De pronto algunos de ustedes ya conocerán parte de lo que se enseñará acá, para otros no, pero la idea es ir avanzando progresivamente. Cuando a las versiones de la Biblia utilizaremos Reina Valera. Hablamos un poco acerca de las versiones de la Biblia en la primera sesión, pero en esta ocasión solamente me limitaré a decir que utilizaremos Reina Valera porque es la más común, la más usada. Es el único, sí, como la única razón por la que escojo esta versión, porque es la más utilizada. La intervención de los asistentes solamente podrán intervenir cuando yo les autorice, cuando pues diga micrófono abierto a quien quiera intervenir durante la clase, durante mi intervención. Ya al final, entonces sí podrán participar abiertamente cuando yo dé por terminada la explicación. Los valores del curso son completamente gratis. El curso es completamente gratis. Sin embargo, si me permiten mostrar acá en la parte inferior izquierda, para los que están en Colombia, está número NX por si quieren hacer alguna donación. Esto es voluntario, no tiene ningún valor el curso, pero si quieren dar una donación, no hay ningún problema. Se les recibe y se les envía una palabra profética de prosperidad. Bendiciones. Y PayPal para los que están por fuera de Colombia. Sí, ahí está también. En cuanto a las certificaciones sí tienen un costo. Las certificaciones tienen un costo y esta certificación está avalada por el Ministerio de Educación de aquí de Colombia. Entonces, para los que están en Colombia, la certificación del curso, los que terminen las sesiones que vamos a ver durante esta temporada, por decirlo de alguna manera, tiene un costo de 50,000 pesos.
para los que están por fuera de Colombia, $13. Aproximadamente eso es lo que equivaldría más o menos. Vamos ahora a la tercera imagen. Bueno, dijimos que es necesario sosiego, humildad, anhelar la verdad, paciencia y constancia. Vamos a la siguiente imagen. Recomendaciones. No permitir la pereza. No debemos ser perezosos para estudiar la santa palabra de Dios. Debemos ser muy diligentes y desaprender. Esta es una palabra que he estado utilizando desde hace algún tiempo, ya que, como les explicaba en la primera sesión, aunque hemos estado en el Evangelio desde niños, mi hermano y yo, siempre viene uno con ideas preconcebidas y uno debe despegarse de esas ideas, porque cuando vamos a estudiar la palabra de Dios no vamos a buscar un versículo que respalde el argumento que yo tengo. Más bien, estudiar la Biblia como si fuera la primera vez que la fuéramos a abrir, a estudiar. Vamos a escudriñar, a sacar qué nos tiene Dios para enseñarnos. Y la última recomendación de este imán es no desconocer las reglas de interpretación. No es que yo leo un versículo y a ver qué Dios me revela a través de ese versículo y luego tú lo lees, a ver Dios qué te revela a través de ese versículo y así nosotros tendría una interpretación distinta. Entonces, la Biblia tiene una sola interpretación, ¿sí? Una sola interpretación y podemos coincidir en esa única interpretación cuando aplicamos las reglas de interpretación bíblica a la hora de leerlo. Vamos a la siguiente diapositiva. De acá solo vamos a hablar acerca de que para una correcta interpretación del texto bíblico, la meta de una buena interpretación es captar el significado llano del texto. Vamos solamente a explicar brevemente esta parte. ¿Y qué significa eso? Que la Biblia, cuando la leemos, eso que dice es lo que quiere decir. Parece obvio, pero ya se darán cuenta que para algunos no es tan obvio. Y es que si poníamos el ejemplo del arca de Noé, si la Biblia dice que Dios le dijo a Noé que construyera un arca de 3 pisos, entonces, ¿eso qué significa? Significa que el arca tenía 3 pisos, que era un arca y tenía 3 pisos. Y dice que tenía una ventana. Eso significa que tenía una ventana, solo eso. No podemos irnos a buscar simbolismos donde no los hay. No, que esos 3 pisos significan 3 niveles de sabiduría. Y el primer nivel, donde estaban los animales más pesados, significa el ayuno y la oración, que es lo más... No. O sea, eso es tratar de buscar simbolismo donde no los hay. También sucede con el tema de los nombres. A veces se está queriendo interpretar un texto o se va a enseñar o se va a predicar. Entonces decimos, y resulta que ahí estaba Sansón. Y Sansón, el nombre Sansón significa tal cosa. Y eso significa que, o sea, solamente miraremos el significado del nombre cuando la misma Biblia nos insinúa o nos muestra claramente que es relevante el significado del nombre, como el caso de Jesús, como el caso de Abraham, que significaba, o Abraham, que significa padre enaltecido, no tenía hijos, ya no será más tu nombre Abraham, sino Abraham, o cuando dice ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Ahí sí deberíamos mirar entonces el significado de los nombres, pero no ponernos a buscar simbolismos donde no los hay. Entonces a eso se refiere con captar el significado llano del texto. Que si a Jonás se lo tragó un enorme pez, ¿qué significa? Que a Jonás se lo tragó un enorme pez. No que ese pez simboliza el mundo y que el mundo es... No. Entonces, tener en cuenta eso. Vamos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos el aspecto humano de la Biblia. Y hay algunas cosas a considerar. Que la palabra de Dios se expresó en el vocabulario de sus escritores por medio de los patrones de esas personas. Recuerden que cuando Dios hablaba a través de un agricultor, las profecías que daba y el mensaje que daba lo daba con simbolismos para que personas de su entorno pudieran entender, como el caso de Amós. Decía, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que estaba detrás de los bueyes y la palabra de Dios llegó a mí. Era alguien del campo
y su profecía estaba relacionada con simbolismos del campo. Eso, estuvo condicionada por la cultura de esos tiempos y circunstancias. Ese es el aspecto de la Biblia. Sin embargo, también Dios comunicó el mensaje a través de relatos históricos, genealogías, crónicas, leyes de todo tipo, poesías de todo tipo, proverbios, oráculos proféticos, acertijos, dramas, bosquejos, biografías, parábolas, cartas, sermones y revelaciones apocalípticas. Para cada una de este tipo de narración, de comunicación, tenemos que tener clara la regla de interpretación para cada uno de ellos. No podemos nosotros leer de la misma manera como leemos Job, querer interpretar Josué o el libro de los Hechos o el libro de Esther, no, porque son, por lo menos el libro de Job está escrito de una manera poética, alegórica, en muchos aspectos. El libro de Esther es narrativo. Entonces, debemos tener claro que para una correcta interpretación tenemos que saber qué tipo de texto estamos leyendo. Vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Ahí. Ok. Entonces, el motivo principal por el que debemos aprender a interpretar la Biblia es que estamos lejos del tiempo y en el pensamiento. Eso involucra al lector estudiante a dos niveles. Ahora bien, cuando nosotros escuchamos la palabra que escucharon quienes escribieron la Biblia, a eso es lo que se le denomina exégesis. ¿Sí? Escuchar la palabra que ellos escucharon. Ahora, para nosotros poder interpretar bien un texto, debemos hacerle preguntas al texto, la vamos a ver más adelante, y escuchar esa misma palabra en el aquí y ahora, en nuestra época actual. A eso se le denomina hermenéutica. Entonces vamos a la siguiente imagen, por favor. Vamos a la siguiente. Exégesis, acá. Bueno, para aplicarle la exégesis a un texto, debemos hacerle preguntas a ese texto. ¿Sí? Leemos un texto, un versículo, un pasaje, y hacemos preguntas como, ¿qué se dijo? ¿Qué se dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Qué palabras o frases se utilizaron? Cuando hablamos de palabras, también podemos incluir ahí los simbolismos que se utilizaron. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista le dice a los publicanos, dice, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? El hacha está puesta en la raíz del palo del árbol, y todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Vendrá uno detrás de mí que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El aventador está en su mano y echará el trigo en el granero y la paja al fuego, que no se apagará. Entonces, cuando nosotros hacemos una correcta interpretación de un pasaje como ese, debemos preguntarnos qué se dijo, el pasaje que yo parafraseé, quién lo dijo, Juan el Bautista, qué palabras o frases se utilizaron. Entonces, ahí miramos los símbolos, el hacha, el árbol, el fuego, el aventador, ¿sí? El árbol que no da fruto, el que sí da fruto. ¿A quién iba dirigido? Entonces, ¿a quién iba dirigida esas palabras que Juan el Bautista lanzó? ¿En dónde estaban y qué entendieron los que escucharon? Eso es la exégesis, preguntarle, hacerle preguntas a ese texto. Y entonces nos vamos a la siguiente imagen. Hermenéutica. ¿Qué sería entonces la hermenéutica? Analiza cómo debería interpretarse la Biblia hoy. ¿Qué rol tiene el lector moderno, o si debemos tomar los textos literalmente o simbólicamente? Busca puentes entre el mundo del texto y el mundo actual. Parte del mensaje original, que eso lo descubrimos haciendo exégesis. El mensaje original lo descubrimos haciendo exégesis. Y se pregunta, entonces ahora viene lo que es aplicación de la hermenéutica. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cómo se traduce este mensaje en nuestras circunstancias culturales, sociales o personales? ¿Y qué nos exige vivir, cambiar o enseñar ese texto que leímos en esta época? Entonces, para resumir, la exégesis es descubrir el mensaje correcto que se transmitió en aquella época, y la hermenéutica es cómo lo aplicamos, básicamente, hacerlo de una manera más sencilla, una explicación sencilla, y la hermenéutica es cómo aplicamos eso que se dijo en aquella época, cómo lo aplicamos en la época actual. Entendemos que, por lo menos, Jacob luchó con un ángel, ¿sí?
Entonces, le aplicamos la exégesis y entendemos el contexto de esa situación. Ahora, ¿cómo aplicaríamos nosotros esa lucha con ese ángel en esta época? Por poner un ejemplo random de cualquier pasaje, sería exégesis hermenéutica. Ahora, la siguiente imagen, por favor, donde está el puente. Entonces, la hermenéutica nos hace un puente desde el texto original a nuestra época actual. No vamos a ahondar en esto. En la siguiente imagen tenemos una actividad. La actividad es leer Mateo 18, del 1 al 5. Y vamos a aplicar, o se aplicó una exégesis breve, como quién escribió el texto, a quién iba dirigido, en qué contexto histórico cultural fue dicho, qué significaban las palabras o símbolos en ese tiempo. Por ejemplo, Jesús utilizó el símbolo de un niño. El que no se haga como un niño de estos no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces ahí encontramos ese símbolo. El símbolo es el niño. Entonces, cómo eran tratados los niños en esa época, qué derechos tenían o si no los tenían, porque de hecho no los tenía, eran menospreciados. Bueno, entonces eso es lo que vamos a entender cuando aplicamos la exégesis. ¿Cuál era la intención principal del autor o de Jesús, que era el que hablaba estas palabras, o la intención de Mateo, quien fue quien lo escribió? La interpretación actual, que es la hermenéutica, es: ¿qué significa este texto para nosotros hoy? ¿Cómo se traduce esta enseñanza a la vida moderna? ¿Qué situaciones reflejan lo que dice el texto? ¿A qué me reta, me consuela, me confronta o me invita? Listo, vamos ahora a... Ahí terminábamos la primera sesión. Vamos ahora con la que intentamos ver el miércoles. Aquí vamos a ahondar un poco más. Y es importancia del contexto en la comprensión del pasaje. Cuando hablamos del contexto inmediato, ahí hay una imagen de un círculo. Y lo que está dentro de ese círculo es el texto que nosotros queremos interpretar. Sí, ahorita les mostraré o les presentaremos unas imágenes de unos versículos que vamos a analizar en su contexto inmediato. Entonces tenemos el texto. Alrededor de ese texto tenemos el contexto inmediato, que es el primer círculo que está alrededor del texto, el contexto inmediato. Eso es lo que rodea al texto. Luego de eso estudiaremos también el género literario, grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo su contenido. Lo que les decía hace unos minutos, y es que para poder interpretar bien un texto tenemos que entender que si el libro que estamos leyendo o el pasaje, en qué forma está escrito, si está escrito en prosa, si está escrito en versos como en el caso de Cantares o el del Salmo 119, que es un acróstico. Entender esto, entender, por ejemplo, cómo está escrito Esther, que es narrativo, entender por qué no se menciona a Dios. Eso ya hace parte también del contexto exterior. Y alrededor del contexto literario tenemos entonces el contexto teológico. Y es, ¿qué dice el resto de la escritura? Esto es importante y lo vamos a ver más adelante. Creo que el próximo sábado, aunque el miércoles tenemos también una sesión, pero no nos alcanzaría para ver el contexto teológico, creo que quedaría para el sábado. Y ahí vamos a estudiar algo acerca de versículos paralelos. Entonces, ¿qué dice el resto de la Biblia respecto al pasaje que nosotros estamos leyendo? Porque una regla de interpretación básica, habíamos explicado que una regla de interpretación básica, o sea, lo que cualquier estudiante de la Biblia debe saber de primera mano, y es que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué significa eso? Que si yo leo un pasaje que no entiendo, me voy a versículos paralelos que me mencionan, que hablen de lo mismo que estoy leyendo y no entiendo, y poder entender entonces mejor. Y si no se consigue, si no hay otros versículos paralelos, entonces ya aplicar otro tipo de reglas. Y vamos con el contexto exterior, y es el marco histórico y cultural. Bueno, esto no lo vamos a encontrar en una Biblia, a menos que sea una Biblia de estudio. Por eso recomiendo
invertir en educación cristiana, en diccionarios, en Biblias de estudio. ¿Sí? Hay un libro que recomiendo mucho, tengo la oportunidad, se los presento, ahorita los muestro acá, se llama Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos. Entonces, cuando nosotros estudiamos el contexto histórico-cultural que es externo, por eso se llama el contexto exterior, cuando entendemos su cultura, qué significaban ciertos símbolos, qué significaba, por ejemplo, porque cuando Dios hizo un pacto con Abraham, pasó como una figura de una antorcha entre Abraham y el sacrificio. O sea, ¿por qué eso? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Qué simbolizaba en aquella época? O cuando Lot recibe a los ángeles en Sodoma y aquellos hombres perversos quieren que Job saque a esos hombres. Y él la respuesta que da es, no puedo, porque ya ellos han comido de mi mesa, los he recibido, he partido el pan con ellos. O sea, ¿por qué Lot utiliza ese argumento? ¿Y por qué Jesús cuando hace un pacto, el nuevo pacto, por qué él lo utiliza también con el símbolo del pan? ¿Y por qué él parte el pan? Entonces tiene relación el partir el pan Jesús en el nuevo pacto y tiene relación con lo que dice Lot. Ya yo les he dado mi comida, mi pan, he partido el pan, no puedo hacer esto con ellos. Entonces, eso lo entendemos cuando miramos el contexto histórico y cultural. Bien, vamos entonces a la siguiente diapositiva, imagen, y es el contexto inmediato. Hablábamos acerca de Hebreos 12:1, que dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, hemos escuchado personas que dicen, no, esa gran nube de testigos son las personas que están a nuestro alrededor, que están pendientes de cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana, o son las personas de la iglesia, o es el mundo, o es mi familia, o es... Sí, pero cuando leemos solo ese versículo, podemos tener una interpretación distinta. Todos los que estamos aquí, si no supiéramos realmente aplicar una regla de interpretación básica, y es el contexto inmediato, yo les aseguro que cada uno de los que estamos en esta reunión entenderíamos cosas distintas. De pronto uno que otro coincidiría, pero realmente tendríamos distintas interpretaciones, y eso es lo que pasa en el evangelio actual, en el mundo cristiano de hoy, que hay muchas interpretaciones del mismo pasaje, porque realmente hay personas que tienen carisma, que son populares, que mueven masas, que de pronto tienen una buena oratoria, y la gente los sigue, pero tienen una incorrecta interpretación o no aplican realmente reglas de interpretación que, aunque básicas, la desconocen. Ahora, para entender esto, vamos a la siguiente imagen. Tenemos que leer los versículos anteriores. El contexto inmediato es leer lo que rodea el texto que nosotros estamos queriendo interpretar. Entonces, hablábamos de que en Hebreos 11, acerca de los héroes de la fe, se mencionan los héroes de la fe. Esto lo vimos también el miércoles pasado, dije que iba a ser breve en eso, no voy a leer todo el texto. Pero dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Bien, ese es el versículo 32, salto al 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, aquí miramos que se mencionan los héroes de la fe. Y entre esos están David, Jefté, Sansón, Rahab, Samuel, Barak, Gedeón. Se da una enorme lista de héroes de la fe. Pero también se está hablando de su fe. O sea, se está hablando de esas personas, una gran lista de personas, y se está enfocando acerca de su fe. Ahora, vamos nuevamente al versículo 12, porque Hebreos 11 termina con el versículo 40. Vamos a la siguiente imagen. Entonces leemos Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora, ¿cuál es esa nube de testigos? Ahora podemos entender cuál es la nube de testigos. ¿Quién es esa nube de testigos? Todos los que se mencionaron antes.
Gedeón, Jefté, Sansón, Samuel, David, Rahab, Moisés, cada uno de ellos son la nube de testigos. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Leímos los versículos anteriores, leímos el texto que queremos entender y ahora vamos a leer los versículos posteriores. En la siguiente imagen está. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces ya estamos viendo que hay una larga lista de personas que tuvieron fe. Ellos son nuestra nube de testigos. Nos dice a nosotros que debemos correr la carrera con paciencia. Y ahora en el versículo siguiente o en los versículos siguientes dice que debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de esa fe que ellos tuvieron y que nosotros debemos tener, por la cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, cuando aplicamos esto que es la regla del contexto inmediato, se nos puede hacer mucho más fácil entender un versículo. Yo sé que algunos de ustedes conocen que hay un grupo de creyentes, de cristianos, que siempre mencionan el mismo versículo. Tanto tiempo conmigo, Felipe, y no conoces al Padre, y me dices, muéstrame al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si nos quedamos con ese solo versículo, nos hacemos unicitarios. Si nos quedamos con ese solo versículo. Pero si leemos el contexto inmediato, que es todo el versículo 14, definitivamente entenderemos a qué se refiere Jesús con eso. Entonces no podemos quedarnos con un solo versículo. Bien, vamos a la siguiente diapositiva que tenemos y es con los Filipenses 4:13. Bien, me regalan un segundo acá, por favor. Bien, Colosenses 4:13. Acá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es uno de los versículos que más se dice, se memorizan, que hasta los niños saben, que lo ponen en las redes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo ganar ese examen porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo tener esa casa enorme, esa mansión que yo quiero porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo tener una camioneta lujosa porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo hacer esto, lo otro, puedo ser exitoso. Yo no tengo por qué ser pobre, yo tengo que ser rico, millonario, poderoso, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, si leemos solamente ese versículo, pues todos diríamos cuántas cosas podemos hacer porque Cristo es quien nos fortalece. Sin embargo, vamos a leer los versículos anteriores. Y es dádivas de los filipenses. Y en esta ocasión coloco el título acá en rojo, no lo pasé por alto, no lo quise pasar por alto. Y es que ese título que está ahí se llama perícopa. Y eso a nosotros nos debe también guiar de qué trata el texto, de qué nos hablan los siguientes versículos, de qué nos hablan los siguientes versículos. Entonces, ¿de qué va a hablar? ¿De qué hablan estos 10 versículos que tenemos aquí en la Biblia? Que es esa perícopa, es dádivas de los filipenses. Entonces, ¿de qué está hablando el autor? Eso es hacer exégesis. ¿De qué está hablando el autor? ¿O de qué se va a hablar en los siguientes versículos? No podemos pasar por alto las perícopas. Dádivas de los filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero le faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis que también a vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo a razón de dar y recibir, sino ustedes solos.
Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto de que abunde en vuestra cuenta. Ojo, atento aquí. No es que busque dádivas. ¿Y de qué está hablando? ¿De qué nos dice la perícopa? Dádivas de los filipenses. Entonces ya podemos entender de qué nos está hablando, de qué nos está hablando este pasaje. Sí, así como dice Helen, todo lo puede en Cristo que me fortalece, es que nosotros podemos estar en abundancia y agradar a Dios, no ser jactanciosos, no vanagloriarnos, no fanarnos de lo que tenemos, sino, ok, cuando tenga abundancia, sé vivir en abundancia sin desagradar a Dios. Cuando tenga escasez, sé glorificar a Dios en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluso en la escasez podemos dar gloria a Dios. Entonces, sigue diciendo, mi Dios, pues, el de 19, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ya podemos entender a qué se refiere el texto. Cuando por eso está todo la perícopa ahí completa, y resalto el versículo que queremos interpretar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los versículos antes, los versículos después. Eso es el contexto inmediato. Y por eso podemos entender mejor. Entonces, vamos a al siguiente texto. Imagen. Mateo 18, 18. Mateo 18. Bueno, acá dice Dark, bueno, de manera general habla de la ayuda que el apóstol Pablo recibió de la iglesia de Filipos en sí. No solo es el momento de felicidad, sino en todo tiempo, tal y como el apóstol ejemplifica. Claro que sí. Y quiero decirles algo. El libro de Filipenses fue escrito por el apóstol Pablo estando preso. Y es el libro más feliz de toda la Biblia. Escrito por alguien que estaba pasando momentos duros, estaba preso. Y el libro más triste de toda la Biblia es el libro de Eclesiastés, escrito por lo que se cree por un rey que lo tenía todo. Entonces, ahí vemos que no se trata de lo que tenemos o no tenemos, ni del lugar en el que estamos. ¿Sí? Bueno, vamos con Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ahí sí quiero permitir que se abran los micrófonos y que cuenten qué han escuchado. ¿A qué se refiere atar y desatar? ¿A qué se refiere atar y desatar? ¿Qué han escuchado? Sí, adelante, Román. Bueno, pastor, antes, ¿verdad? Por ejemplo, muchas personas en mi iglesia oraban de esa forma, acto al diablo, acto yo no sé qué broma, acto tal broma. Y ahora uno entiende, ahora, por ejemplo, yo estudiando el versículo por mi cuenta, pues hace como más o menos tiempo, me di cuenta que ese versículo se refiere a la disciplina. Ok, ok. ¿Alguien más tiene alguna experiencia que compartir? Pues yo por mi parte crecí escuchando, ato, ligo, reprendo a todos los demonios, amarro al hombre fuerte, lo ato en el nombre de Jesús y lo lanzo a lo más profundo del abismo, citando este versículo. ¿Alguien más escuchó eso? Sí, Sí. creo que eso es lo Lo que ato, creo que eso es lo que comúnmente se dice en la mayoría de las iglesias en Latinoamérica, que siempre es o atar al diablo, o atar a los demonios, o hasta incluso atar bienes materiales que eso van a ser atados en el cielo para que estén con uno. Así es. Bueno, no me sabía la de atar bienes materiales. Esa es otra interpretación. Entonces, eso reafirma lo que les dije al inicio. Cuando no aplicamos una correcta interpretación a un texto, vamos a tener distintos significados y no es así. La Biblia no es ambigua.
La Biblia es clara y tiene un solo mensaje, una sola verdad. No es relativa, es absoluta. Entonces, miren que yo nunca había escuchado que se usaba para atar bienes materiales aquí en la tierra. Esa es otra interpretación. Pero yo siempre crecí escuchando: ato, ligo, reprendo a los demonios, al hombre fuerte, lo amarro y lo lanzo a lo más profundo del abismo, sin retorno. Hay postdata, sin retorno. Yo un día analizando el texto, bueno, o no el texto, ese tipo de oración, yo decía: ¿por qué todavía existen demonios en la tierra? Si desde que yo estoy nacido, escucho que los atan y los mandan al profundo del abismo sin retorno. O sea, si nosotros atáramos a los demonios todo el tiempo, desde el día hasta en la mañana, y tantas personas, miles de personas haciéndolo día y noche durante tantos años, ya no habrían demonios. Y eso me causó a mí la curiosidad para entender de dónde viene el atar. Y es de Mateo 18:18. Entonces vamos a la siguiente imagen. Miren, les dije que no podían dejar pasar por alto las perícopas, ¿cierto? Que son los subtítulos de los versículos que vamos a leer. Y se reprende muy bien, paz. Es que crecí escuchando eso. Yo creo que en algún momento también até, amarré, ligué, golpeé, etcétera. Pero, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Ya entendemos. O sea, este es la primera señal de lo que el versículo habla. O sea, cuando en la perícopa nos dice que lo que vamos a leer es acerca de cómo perdonar al hermano, ya tenemos claro de qué van a hablar los siguientes versículos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Escucha esto. Tenemos que prestar atención a las palabras, a los símbolos, a cada frase. Escucha esto. Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto es importante. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicado. De cierto os digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ojo aquí al número, 2 o 3. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí hay 2 versículos que vamos a analizar, o 2 frases. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos han escuchado que utilizan ese versículo para cuando hay escasas personas en la iglesia? Decimos: hermano, no se preocupe, porque si llegamos unos pocos, la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará él. Hermano, Dios está conmigo aunque yo esté solo en esta casa, sí, o esté solo en la iglesia. Dios está conmigo aunque yo esté solo en el camino. O sea, no tengo que tener a 2 o 3 más a mi lado para tener la garantía y la seguridad de que Dios está conmigo. Dios está contigo así tú estés solo en el lugar en el que estás. No se refiere a eso. Tienes que mirar que dice: porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Dónde menciona por primera vez 2 o 3? Cuando se habla de tomar a 2 o 3 personas para disciplinar a un hermano. Entonces, estamos hablando acerca de esto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: atención a esto. Una regla de la exégesis es: ¿qué entendieron los que escucharon el mensaje? Ojo que Jesús dijo algo. Ahora vamos a ver qué entendió Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Esto es un simbolismo, no significa que debemos perdonar a alguien 490 veces. Estamos diciendo que siempre debemos dar el perdón, ¿sí? Pero miren lo que entendió Pedro. Y esto es aplicar exégesis. Miren lo que entendió Pedro. Cuando Jesús le dice: si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces Pedro pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? O sea que se está hablando acerca del perdón.
y de hecho ya nos lo dice la perícopa. No podemos imaginarnos que atar son bienes, atar a los demonios, atar esto, no, sino cuando hay una disciplina, y esos dos o tres es que tienen autoridad de parte de Dios, de que si le van a llamar la atención, lo van a corregir y va a quedar en la corrección, Dios avala el procedimiento de disciplina. Pero si es algo muy grave, si se llega a un consenso y si no, deberá quedar disciplinado, o sea, lo está atando y a una falta, y que quedará libre en algún momento cuando de la disciplina. Entonces, no se está hablando de demonios, no se está hablando de ningún otro tipo de cosas, ni de bienes materiales, ni de nada. ¿Sí? Voy a leer aquí algo de los comentarios. Eso tiene relación con San Juan 20:23. No recuerdo ahora mismo qué dice San Juan 20:23. Sí, exactamente, exactamente. Bien, vamos a la siguiente imagen. Mateo 18:18, o Mateo 18, perdón. Si nosotros, alguien en la clase anterior decía, pastor, y si los versículos antes y después y el contexto inmediato no me logra, no logro entender lo que dice el pasaje, entonces, ¿qué debo hacer? Creo que fue Ellen, no recuerdo quién hacía la pregunta. Y yo decía, lean el capítulo completo. Miren, en Mateo 18:18, o en Mateo 18, perdón, en Mateo 18 tenemos 5 perícopas. En todo el capítulo hay 5 perícopas. La primera del 1 al 5 es ¿quién es el mayor? La segunda del 6 al 9 es ocasiones de caer. La tercera, la oveja perdida, del 10 al 14. Del 15 al 22, cómo se debe perdonar al hermano. Y del 23 al 35, los dos deudores. Es decir, ¿de qué habla Mateo 18? Todo Mateo 18, ¿de qué habla? Habla de perdón, de restauración, de disciplina. ¿Sí? Entonces, bueno, acá leyendo Juan 20:23, también habla acerca de la predicación del evangelio. Ok, y del perdón también, sí señor. Entonces, todo el capítulo 18 tiene esas 5 perícopas y eso nos ayuda a comprender el pasaje que queremos leer. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O algún aporte respecto a lo que de lo que estamos hablando? ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes, bendiciones. Tengo una consulta. Hola. Sí, sí, le escuchamos. Sí, tengo hermanos en la iglesia que también tienen la otra postura, ¿no? Que son soloístas bíblicos, que solamente se basan en la Biblia para poder realizar sus interpretaciones. Y justamente sucede lo que usted mencionaba al principio, que hay muchas interpretaciones subjetivas. Y, y cuando se le pregunta, ¿no? Cuando le preguntas, pero entre tú y el otro hermano que tienen una interpretación diferente de la Biblia, quién de los dos tiene la razón, ¿no? ¿Cuál de las dos es la verdad? Y te dicen nada porque el otro hermano no tiene el Espíritu Santo, ¿no? Y yo sí lo tengo. Y empiezan a caer en ese juego, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú abordarías ese tema directamente a un hermano que conoces íntimamente para que lo invites a nutrirse, ¿no? De herramientas externas a la Biblia como diccionarios teológicos, como comentarios teológicos, ¿no? Como confesiones de tu iglesia, etc. Gracias. Bueno, gracias a ti eh, por tu intervención. Bueno, mira, puedes decirle básicamente, o qué es lo que yo he hecho con algunos hermanos, con personas de mi círculo, con personas con las que tengo la oportunidad de compartir acerca de los distintos puntos de vista de ciertos pasajes. Bueno, número uno es que la Biblia tiene una única interpretación, ¿sí?
La Biblia tiene una única interpretación correcta. ¿Ven? Una única interpretación correcta. Ahora, si nosotros nos podemos leer un pasaje y apelamos al Espíritu Santo diciendo lo que el Espíritu me revele, me muestre, Señor, ¿qué me quieres mostrar aquí? ¿Qué me quieres? O sea, realmente si el Espíritu Santo te va a revelar algo te va a revelar es lo que significa el pasaje. Y es una única interpretación correcta, no tienen distintas, porque tú y yo podemos, sin usar reglas de interpretación, coger cualquier texto e interpretar cosas distintas. Entonces, de hecho, así es como nacen las herejías, así es como nacen las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Así es como nacen. Lo que yo leo, yo entiendo, lo predico. Sí, entonces, y viene otro, interpreta distinto y siempre van a haber entonces divisiones dentro de la iglesia y posturas muy equivocadas. Eso es peligroso, realmente leer un texto y decir a ver qué es lo que Dios me quiere decir, qué es lo que Dios me quiere decir, eso es peligroso. Ahora, hay personas gracias de pronto a buscar ayuda externa. Pero hay que explicarles que la Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en Latinoamérica, no fue escrita en el siglo XX ni el siglo XXI. La Biblia fue escrita hace mucho tiempo en una cultura distinta, con símbolos que nosotros no entendemos si no podemos estudiar. Pueden preguntarle a alguien que no invierta el tiempo o el dinero en estudios bíblicos o en libros que puedan ayudar o en diccionarios bíblicos. ¿Por qué Jesús partió el pan para hacer el pacto? ¿Por qué no hizo otra cosa? Sí, o sea, te podrá decir miles de explicaciones y citas y podrás saberse versículo algo, pero no te lo va a entender o no lo va a explicar bien por qué utilizó ese símbolo, por qué. Aunque en la Biblia da luces, pero hay que trasladarnos a la época de ese entonces. O por qué cuando Dios hizo un pacto con Abraham, una antorcha de fuego entre los dos. O sea, la Biblia no nos dice por qué hizo eso. Entonces, alguien que sea, que solamente y solamente la Sagrada Reina Valera del 60, más nada, las otras son versiones diabólicas, no va a interpretar correctamente un pasaje. Entonces, sí hay que buscar una ayuda externa. Y esto es correcto. La Biblia dice escudriñad las escrituras. Escudriñar no es solo leer, es investigar. No sé si te ha dejado satisfecho la respuesta. Sí, hermano, muchas gracias. Eh, Acá, bueno, leo a Román que dice, eso es muy ególatra lo que dijo, sin ofender, me pareció algo pesado. ¿A qué te refieres, Román? Al comentario que dijo que yo tengo Espíritu Santo, o sea, la respuesta del hermano, pues. Ok. Sí, es que todos tenemos al Espíritu Santo desde el momento en que creímos. Bíblicamente es así, todos lo tenemos. Y Él nos guía a toda verdad. Es cierto, todos tenemos al Espíritu Santo. Pero no todos tenemos el mismo conocimiento para entender pasajes que el mismo Pedro dijo que Pablo hablaba cosas que eran difíciles de entender. O sea, pues, pónganse a pensar en esto. El mismo Pedro, contemporáneo casi, o contemporáneo porque coincidieron en época, dijo que Pablo decía e enseñaba cosas difíciles de entender que se deja para nosotros 2000 y algo de años después. Entonces sí tenemos, o sea, buscar una ayuda externa. Una ayuda externa, y una ayuda externa es, por lo menos les recomiendo, ahorita intenté buscar, pero creo que lo presté, un libro que se llama Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos. Una ayuda externa es un buen diccionario bíblico. E incluso conocer un poco de geografía bíblica también nos ayuda a entender ciertas cosas. Entonces, que la Biblia no... Es más, mira, la Biblia da por sentado algo porque en aquella época todo el mundo lo entendía. Un ejemplo de eso es cuando dice la Biblia, Bartimeo, hijo de Timeo. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes sabían quién era Timeo? ¿O saben quién es Timeo? ¿Sabe a qué se dedica? ¿Se dedicaba? ¿Saben dónde vivía? ¿Saben cuál era su ocupación o por qué era reconocido? No. Entonces, la Biblia dice cosas que
se daban por sentado que se sabían en aquella época, pero nosotros no. Nosotros no sabemos quién es Timeo. Entonces, cuando el evangelista dice Bartimeo, hijo de Timeo, da por sentado que todos saben quién es Timeo, pero nosotros no. Es una manera de ejemplificar eso. Bien, vamos a pasar acá. Sí, señor. Nuevo manual de usos y costumbres de los tiempos. Muy bueno, recomendadísimo. Pastor, el PDF lo podría compartir. Estaba tomando capturas, pero justo. Bien. Bueno, yo al final voy a compartir toda la enseñanza. Al final. Ok. Gracias. Bien, bien, bien. Bueno, entonces para finalizar y antes de pasar la actividad, basándonos en la clase de hoy, voy a recordarles que el curso es gratis. Esto debo recordarlo, el curso es gratis. Pero si alguien se siente bendecido, edificado, puede hacer una donación a través de Nequi o PayPal. Sin embargo, eso es voluntario. No va a obtener ningún beneficio, también tengo que decirlo, porque si tiene algún beneficio es como si estuviera vendiendo ese beneficio. No va a tener ningún beneficio extra que el de recibir las clases. ¿Sí? Y el material lo voy a compartir al final. Eso. Sin embargo, y el que no lo haga no va a tener ninguna desventaja con el que sí lo haga. Aquí no hay usuarios premium. Sin embargo, los certificados sí tienen un costo. Y al final, nuestro administrador, le agradecemos a Dios y a él también por esta bendición, va a sortear o a rifar o a, no sé, tenían una polémica, un debate, que si se podía decir sorteo, que venía de suerte o rifa. Bueno, va a donar 2 o 3 certificaciones a los estudiantes, creo que a los que sean de Colombia. Entonces, ahí sí, la dinámica la manejará él. No sé cómo vaya a ser la dinámica. Esto ya es de él. Bueno, y al final, para terminar, son las 6 en punto. Iniciamos a las 15 casi. Dijimos que las clases eran de 45 minutos. Entonces, estamos a tiempo. Al final quiero que miren la actividad en la siguiente imagen. Aquí, actividad. Bueno, no habíamos podido socializar ninguna de las actividades anteriores por motivos de tiempo, por motivos de que hubo un inconveniente en la segunda clase, que era donde íbamos a socializar la actividad de la primera. Pero esta sí vamos a socializarla en la próxima clase, que es el miércoles. Y es lee Job 22, del 23 al 35. Vamos a leer estos versículos. Job 22, 23, 24, hasta el 35. Job 22, del 23 al 35. Solo una consulta. O al 25. Sí, sí. Aquí estaba viendo el libro de Job, capítulo 22, pero solo hay hasta el verso 30. O sea, sería del Sí. 23 al 30. No, al 25. Al 25. Yo me equivoqué, mi error. No es al 35, sino al 25. Job 22, del 23 al 25. Entonces pueden hacer la corrección en su libreta de apuntes. Espero que tengan libretas de apuntes para esta clase. Dice, entonces vamos a aplicar la exégesis al texto. Ya no voy a repetir cómo aplicar la exégesis. Creo que ya lo entienden, lo doy por sentado. Luego, como segundo, acá vamos a interpretar aplicando la ley del contexto inmediato. Yo puse de segundo puse la hermenéutica, pero no. Lo segundo que vamos a hacer, lo primero, aplicar exégesis al texto. Lo segundo, interpretar aplicando la ley del contexto inmediato. ¿Ok? O sea, los versículos que rodean el texto que leímos. Sí, eso. Y tercero, una aplicación hermenéutica. ¿Cómo aplicaríamos eso a nosotros para nuestra vida? Entonces, repito, leemos Job del 22 del 23 al 25, le aplicamos la exégesis, ya ustedes saben cómo, interpretamos aplicando la ley del contexto inmediato, que ya saben cómo, y luego aplicamos hermenéutica, cómo
ese texto que estamos leyendo, cómo lo aplicaríamos en nuestra vida, en nuestra época. Esto es, gracias, Cris. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Esos son los versículos que vamos a aplicarle. La exégesis, la ley del contexto inmediato y cómo lo aplicaríamos en nuestro tiempo. Bueno, acá, no siendo más. Bueno, aquí está EDLSNP y la palabra profética de abundancia y prosperidad, pastor. Bueno, voy a declarar una palabra profética de abundancia para tu vida. Recíbela porque es certera. Trabaja. Trabaja. Josué 1:8 y trabaja. Bien, bueno, no siendo más, queridos compañeros de estudio, hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. Espero que haya sido productiva para ustedes. Y nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde, hora de Colombia, a la misma hora que iniciamos hoy, si Dios lo permite. Y ya vemos entonces con otra regla de interpretación, vamos con otro método y seguimos avanzando. Si para algunos fue muy básico, está bien, porque dijimos que íbamos a empezar desde lo más básico, pero creo que cada día aprendemos o recordamos algo, entonces vamos avanzando y esto se pone cada vez más interesante. Dios les bendiga, Dios les guarde.